Hola diamantes cuánticos, hoy vamos a hablar de la torre y de los tiempos actuales en que las estructuras tambalean, las certezas se disuelven, los discursos se fracturan. Las torres de lo colectivo y de lo íntimo crujen al mismo ritmo. Colapsos económicos, crisis políticas, relaciones que ya no tienen alma, sistemas que se caen a pedazos y sin embargo seguimos preguntándonos ¿por qué todo se está desmoronando? Como taromante, astróloga y caminante de lo simbólico, vengo observando este patrón repetirse sin pausa, en sesiones, en sueños, en titulares, en cuerpos agotados y espíritus en crisis. Todo apunta hacia un momento de ruptura y desmoronamiento, un momento torre. Pero, ¿qué significa realmente el arcano 16 en el tarot? ¿Y por qué en esta semana de tanta tensión global, de incendios internos y externos, de Saturno entrando a Aries como un juez cósmico del deseo, nos habla con tanta urgencia? La torre no es una carta que se elige, es una carta que se impone. Nos encuentra en medio de la comodidad tóxica, justo donde la vida parece más estable pero está más vacía. Llega sin pedir permiso, como el rayo que cae sobre la construcción que hicimos con tanto esfuerzo, sobre cimientos falsos. La torre no destruye lo verdadero, destruye lo ilusorio. Y ahí, en ese instante brutal en que todo se cae, empieza lo real. Entendamos el colapso que tal vez estamos viviendo o el que presenciamos alrededor. Puede ser el momento exacto en que el alma por fin se libera de la prisión del personaje. Desde la mirada de Jung, la individuación, que es el proceso de volvernos quienes realmente somos, requiere crisis. La sombra no se integra entre sonrisas, se revela cuando el ego se rinde, y la torre representa eso, el ego colapsando para dar paso a la verdad del ser. En este tiempo en que Saturno, planeta del karma, del tiempo y de la estructura, entra al signo ardiente de Aries, la llamada es una, reconstruir desde la verdad. No hay más lugar para actuar por impulso, sin responsabilidad, ni para sostener lo que no vibra con nuestra esencia. Aries quiere actuar, Saturno quiere madurar. Juntos son la alquimia del fuego comprometido. Por eso te invito a quedarte, a escuchar con el alma, a no huir del ruido de los escombros, porque al final no se trata de evitar la caída, se trata de aprender a volar después de ella. Bienvenida, bienvenido y bienvenide a la Una Tarot Cuántica. Ya comenzamos. Cuando miramos la carta de la torre en el tarot tradicional, la escena es cruda. Una construcción sólida, aparentemente imponente, es alcanzada por un rayo divino. Las llamas estallan. Dos figuras caen al vacío, coronas volando, rostros de pánico, cuerpos invertidos. Todo lo que parecía erguido colapsa con violencia. No hay aviso, no hay tregua. Este arcano mayor, el número 16 del tarot, representa un evento disruptivo, un quiebre inesperado, que cambia el curso de la historia. Pero su mensaje no es de castigo, es de revelación. El rayo que impacta la torre no es solo una fuerza destructiva, es un símbolo divino. En muchas tradiciones los dioses lanzan rayos para iluminar la verdad o para romper la ilusión. Zeus, Shiva, Thor, todos empuñan esta energía eléctrica que purifica a través del impacto. En el tarot, el rayo puede leerse como el insight repentino, la verdad que irrumpe, el despertar brutal que no se puede ignorar. Es una señal de que la construcción mental, emocional o material en la que confiábamos no es tan sólida como parecía. Y ahí surge la pregunta fundamental. ¿Qué torre estamos sosteniendo en nuestra vida ahora mismo? Tal vez es una relación o una identidad profesional
o la narrativa de quien creemos que debemos ser. La torre revela aquello que se construyó sin alma, por miedo o por conveniencia. Desde la perspectiva junguiana, la torre representa al ego que se cree invulnerable. Ese yo que se esfuerza por mantener la imagen, por controlar, por asegurarse de no sentir dolor, ni pérdida, ni incertidumbre. Pero hoy sabemos que lo que no se integra en la conciencia regresa como destino, como síntoma o como derrumbe. Jung nos decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y la torre hace eso, hace visible lo que estaba reprimido, ilumina lo negado, sacude lo que se intentaba sostener desde la máscara. Es el momento en que el alma, cansada de esperar, decide liberarse a través del caos. Las figuras que caen de la torre no son solo víctimas, también son almas liberadas. En muchas versiones del tarot, una de las figuras tiene expresión de pánico, pero la otra de alivio, porque no todos los colapsos son tragedias, algunos son inicios disfrazados. La caída nos pone en contacto con el piso real de la existencia, nos obliga a mirar lo esencial, a dejar de sostener lo que ya murió, a recuperar el fuego interno que estaba encerrado en las paredes del deber ser. Por eso la torre no es una carta negativa, es una carta de poder, si se comprende desde el alma. No habla de destrucción por capricho, sino de destrucción creativa, de colapso consciente, de renacimiento desde la verdad. Cuando hablamos del arcano 16, desde la psicología analítica, entramos en el terreno del alma que necesita romperse para poder nacer de nuevo. La torre es una fractura interna necesaria para el proceso de individuación. Ese camino sagrado que Jung definió como el viaje hacia la integración del ser. En el camino del tarot y del alma, cada arcano mayor es una etapa de la conciencia, un tramo en ese camino de la heroína o del héroe. La torre representa ese momento en que lo que está reprimido, la sombra, revienta las costuras del ego. La sombra, en términos junguianos, no es algo malo, es todo aquello que no aceptamos de nosotros mismos, lo que negamos, lo que proyectamos afuera, lo que escondemos para no sentirnos rechazados, débiles, fuera del sistema. Pero lo reprimido no desaparece, ya lo sabemos, espera su oportunidad para irrumpir. La torre simboliza esa irrupción. Puede llegar como un despido, una separación, una enfermedad, un colapso emocional, una crisis espiritual. Pero lo esencial es esto. Algo que construimos para protegernos se vuelve nuestra prisión. Y el alma, en su infinita sabiduría, la destruye. Para Jung, el ego es una estructura necesaria. Es quien organiza nuestra experiencia, nos da sentido de identidad. Pero también puede volverse tirano, rígido, defensor de una imagen que ya no vibra con la verdad interior. La torre representa el pinchazo del ego inflado, del personaje que ya no puede sostener la mentira. Cuando el ego se identifica demasiado con el rol, el título, la idea fija de yo soy así, la vida en su impulso hacia la totalidad interviene y lo destruye. No como castigo, sino porque ese ego ya no permite que el alma crezca. Entonces la crisis se vuelve iniciación. Toda crisis es una oportunidad de transformación arquetípica. La torre es un arquetipo activado que nos saca de la rutina psíquica y nos empuja a mirar adentro. Es la noche oscura del alma que antecede a la revelación. El colapso que propone esta carta es una iniciación simbólica, muerte y renacimiento, como en los antiguos misterios, como en los cuentos de héroes y heroínas.
Hay que atravesar la destrucción para llegar a la verdad. Muchos pacientes de Jung relataban sueños de torres derrumbándose justo antes de un cambio de vida radical, como dejar una pareja, una profesión, una identidad. Jung sabía que la psique se prepara simbólicamente antes de cada salto cuántico, y la torre es ese símbolo. Ahora bien, si sumamos el tránsito actual de Saturno ingresando en Aries el próximo 25 de mayo, la dimensión colectiva de este arquetipo se potencia. Saturno es el gran estructurador, Aries el impulso inicial, el deseo crudo de ser. Cuando Saturno ingresa a Aries, lo viejo y lo nuevo colisionan. Hay un llamado urgente a que el yo, Aries, se reconstruya desde la madurez, la responsabilidad y la verdad, Saturno. Ya no se puede actuar desde el capricho del ego niño. Este tránsito astrológico activa la torre a nivel global. Sistemas de poder caen, máscaras sociales se fracturan, narrativas personales que no están alineadas con el propósito del alma se derrumban. Y eso es bueno, eso es muy bueno, aunque parezca que no. Porque individuarse es permitirse colapsar. Jung hablaba de la individuación como un proceso que no puede controlarse desde la razón. Es un viaje en espiral donde cada derrumbe es una oportunidad para integrar las partes olvidadas de nuestro ser. Cada torre es una puerta hacia un yo más completo, más real y más libre. En este contexto, invito a ver a la torre no como un desastre, sino como una purificación arquetípica, una intervención del alma, una llamada al despertar. El mundo exterior es un reflejo del inconsciente colectivo en acción, decía Jung. Vivimos en una época que sin lugar a dudas es torre. El relato del progreso, control y dominio que sostuvo a las sociedades modernas durante siglos se desmorona. No es solo una crisis económica, política o climática, es una crisis de sentido. Y como bien enseña el tarot, cuando el alma colectiva necesita despertar, aparece el arcano 16. Observamos un mundo multipolar fragmentado. Explosiones bélicas en Medio Oriente, Europa del Este, Asia y un gran etcétera. Conflictos energéticos y climáticos que desbordan la planificación política. Gobiernos que caen, economías que se hunden, narrativas que ya no convencen a los pueblos. Países que prometían estabilidad muestran sus fisuras. Las instituciones por fin enfrentan el enojo, el escepticismo y el despertar de las masas. Es un movimiento arquetípico del inconsciente colectivo, la sombra no integrada. Se manifiesta en el mundo como guerra, caos o colapso. Y una creciente conciencia de que el sistema actual es insostenible. Todo eso nos lleva al colapso de lo que no se alinea con la vida. Todo lo que fue construido sobre valores desconectados del alma, como avaricia, control, acumulación o miedo, se cae. En lo micro, muchas personas están experimentando el derrumbe de vínculos, matrimonios, amistades, dinámicas familiares que parecían estables, relaciones construidas desde el apego, la costumbre o la dependencia emocional están siendo cuestionadas desde las raíces. Y esto es profundamente espiritual, liberar el alma que estaba atrapada en un rol. Si tu relación no te permite crecer, amar desde el ser, habitar tu autenticidad, la energía de la torre actuará con o sin tu permiso consciente. También vivimos un quiebre en las formas tradicionales de las creencias. Muchas personas ya no se sienten contenidas por religiones institucionales ni por prácticas superficiales de positividad tóxica. Es necesaria una espiritualidad encarnada, real, profunda y práctica.
comienza un tiempo donde lo espiritual será también político, emocional, psicológico, un despertar total. Y cuando digo total es global, porque tenemos ejemplos concretos de manifestación global de la torre. Chile y Colombia, protestas ciudadanas masivas, caída de sistemas de representación, deseo de refundar el contrato social. Estados Unidos, polarización extrema, colapso de instituciones democráticas, erosión de las verdades fundacionales. Francia, reformas impuestas que desatan una fractura entre el pueblo y el Estado. En Medio Oriente, un conflicto ancestral vuelve a detonar, revelando que los acuerdos de paz eran más frágiles de lo que se creía. Y en Argentina lo que creo que estamos viviendo es la caída de sistemas económicos y sociales que ya no tienen legitimidad colectiva. El país parece estar funcionando como un laboratorio arquetípico de transformación. Cuando una civilización ignora el alma actúa desde el fondo, por evolución. Entonces, la pregunta que nos deja esta parte es: ¿qué torre estás habitando que ya no sostiene tu verdad? Cuando una torre se derrumba en tu vida, lo primero que surge es miedo, después vacío y más tarde, si tenés el coraje de quedarte, de llegar hasta ahí, el renacer. Y para llegar a este renacer te traje 6 claves arquetípicas para acompañarte en el proceso. La primera es nombrar la torre. Primero observar qué parte de la realidad se está desmoronando. Puede ser un trabajo, una pareja, una identidad, una visión del mundo incluso. Escribir una carta describiendo todo lo que me duele, todo lo que se cae, todo lo que ya no puedo sostener. Leerla con presencia, darle voz a esas palabras y luego quemarla, agradeciendo el aprendizaje. Este acto simbólico nos alinea con el arquetipo sin resistirlo, porque lo que se resiste, persiste, y lo que se acepta, nos transforma. La segunda clave es aceptar el dolor de la experiencia. El fuego de la torre purifica, es incómodo, sí, pero necesario. Jung decía que todo encuentro con el sí mismo implica una muerte del ego. Si estás sintiendo ansiedad, tristeza, desorientación, estás en ese camino. El consejo junguiano es que no anestesies el colapso, no te llenes de ruido externo, no te disocies en redes sociales, consumo e hiperactividad. En cambio, respirá, sentí, llorá, caminá, escribí. Sé testigo amoroso de la experiencia. El alma necesita espacio para hablar y suele hacerlo justo cuando todo lo demás se derrumba. La tercer clave es trabajar con la sombra que aparece y que pide ser integrada. La torre nos activa emociones intensas que pueden manifestarse como rabia, miedo, envidia, culpa, vergüenza. No juzguemos, escuchemos todo eso. ¿Qué mensaje nos trae? ¿Qué nos está diciendo sobre lo que necesitamos transformar? Como ejercicio te propongo escribir 5 aspectos que reprimimos o negamos. Y luego preguntarnos, ¿qué función positiva podría tener cada uno? Por ejemplo, mi rabia me está mostrando que por fin quiero poner límites. La sombra no es nuestra enemiga, es nuestra aliada, es el poder esperando a ser liberado. Como cuarta clave te traigo una visualización cortita que podés grabarla con tu voz, con alguna música suave de fondo y usarla cada vez que sientas que estás en un momento torre. Cerra los ojos, respira profundo. Imagínate frente a una torre alta, de piedra, antigua. La has habitado por años, conoces cada rincón de esa construcción. De repente comienza a temblar.
todo se mueve, la torre se agrieta, se derrumba. El polvo te cubre, no se ve nada, se siente el caos. Y cuando el polvo se disipa, se empieza a ver la tierra fértil. Sentís tus pies desnudos en el suelo. Sentís que estás viva, vivo, estás libre. Desde el corazón de la destrucción nace una semilla, y esa semilla sos vos. Como quinta clave, la necesidad de reconectar con nuestro propósito. ¿Qué deseo profundo emerge del colapso? ¿Qué visión nueva de vos mismo, misma, aparece entre los escombros? ¿Qué ya no estás dispuesta a traicionar en nombre de la seguridad? Y como sexta clave, frases para mantrear, escribir, meditar, según lo que resuene con vos. Estas son: lo que se cae ya no me pertenece. El derrumbe es la puerta de la verdad. Confío en el fuego como medicina del alma. No estoy rota, estoy naciendo de nuevo. Soy más grande que todo lo que se derrumba. Tomemos conciencia de que es un momento sagrado. No se trata de reconstruir enseguida. No se trata de volver a edificar la misma torre con ladrillos distintos. Se trata de preguntarnos desde lo más profundo: ¿qué versión de mí quieren hacer? ¿Qué deseo estaba atrapado en la estructura que colapsó? ¿Qué sentido nuevo quiere brotar desde este vacío? Porque en este instante silencioso, sin máscaras, sin escudos, estamos al frente del verdadero umbral. Los sueños se revelan, lo invisible comienza a tomar forma. Estamos listos y listas para dejar de negociar con el miedo. El alma reclama autenticidad y cuando lo hace, lo que no está en alineación simplemente se cae. Esta semana además estamos transitando un portal astrológico poderosísimo. El 25 de mayo, Saturno entra a Aries. El planeta del compromiso, del karma, de las estructuras, se encuentra con el signo del yo, del inicio, del fuego primigenio. Esto no es cualquier tránsito, es un nuevo contrato con tu identidad, un nuevo pacto con tu camino. Y el tarot, como espejo del alma, nos muestra que la torre es necesaria para que Saturno pueda edificar lo nuevo sobre una tierra fértil, una identidad libre, un yo más verdadero. Desde la una tarot y cuántica acompaño procesos de despertar, de colapso, de transición. Trabajo con el tarot como lenguaje evolutivo y con la astrología como mapa del alma. Si necesitas claridad, contención o recordar el propósito en medio del caos, agenda tu sesión individual conmigo. Trazaremos puentes entre lo que se cae y lo que quieren hacer. Tu alma sabe el camino. Si te gustó este material, déjame un me gusta, compartilo, suscríbete a las redes y nos vemos la próxima, Diamante Cuántico. No te olvides que sos poderosísimo.